Hace 230 millones de años, la Tierra se estaba reconstruyendo de su mayor catástrofe, la gran extinción del Pérmico. El 90% de la vida había desaparecido. El planeta no rugía, suspiraba. Era un lienzo vacío donde la evolución iba a volver a dibujar, pero esta vez con dientes nuevos. Los dinosaurios recién estaban en pañales, literalmente, pequeños, nerviosos, corriendo entre helechos. No eran loamos, aún no, porque en el Triásico tardío alguien más reinaba. No era un dinosaurio, no era un cocodrilo, era una mezcla imposible de ambos. Su nombre, Postosuchus, el primer verdadero dragón de la Tierra. El escenario, un continente único, Pangea, una masa de tierra tan vasta que el sol podía nacer sobre desiertos y morir sobre pantanos sin encontrar un mar. El aire ardía, el suelo crujía, y la vida todavía probaba suerte con diseños experimentales. Algunos con crestas, otros con plumas, y uno con una mandíbula diseñada para el aplauso del silencio, el Postosuchus kirkpatricki. Casi 6 metros de longitud, con un cráneo como un yunque, y dientes que parecían cuchillos reciclados del infierno. Sus patas traseras lo sostenían erguido como un predador moderno y su piel acorazada lo convertía en un tanque con patas. El Triásico no tenía tiburones blancos ni leones, tenía a este. Una criatura que no necesitaba rugir para imponer respeto. Su andar era elegante y torpe al mismo tiempo, una combinación entre la arrogancia de un predador que sabe que nadie lo supera y la torpeza de un animal que lleva demasiado poder en cada músculo. Si el sonido tuviera textura, el suyo sería como el de un trueno caminando. Cazaba con la calma de quien tiene tiempo. No corría tras su presa, la observaba. Esperaba que el viento cambiara, que el sol bajara, que el miedo hiciera su trabajo. Y cuando lo hacía, solo se escuchaba un golpe seco, el chasquido de una mandíbula que no discutía. El Postosuchus no atrapaba presas, las interrumpía. En su mundo, los primeros dinosaurios no eran enemigos, eran aperitivos. El Coelophysis, por ejemplo, un pequeño cazador delgado, rápido y nervioso, apenas llegaba al tamaño de un perro grande. Intentaba moverse entre los arbustos, sin hacer ruido, pero cuando la sombra del Postosuchus caía sobre él, el Triásico se volvía un susurro. A veces se acercaba a los pantanos donde el barro era profundo, y las huellas permanecían por días. Ahí tazaba. Esperaba junto al agua. Cuando los pequeños reptiles bajaban a beber, el barro temblaba con cada paso. No era la presa quien hacía ruelo, era el suelo, avisando que el dragón se estaba moviendo. El Postosuchus tenía una ventaja evolutiva crucial. Su cuerpo le permitía caminar como un dinosaurio, pero golpear como un cocodrilo. Podía elevarse sobre 2 patas para dar un zarpazo o abaláncese con la fuerza de una catapulta biológica. Sus brazos, gruesos y potentes, podían arrastrar presas del tamaño de un toro moderno. Si la evolución tuviera una pizarra de prototipos, este sería el borrador del T-Rex, el primer borrador de la idea de rey. El primer borrador de la idea de rey. Corte visual, paisaje árido. Una bandada de pterosaurios levanta vuelo entre las sombras. El sol baja. El aire huele a hierro y humedad. El Postosuchus se mueve entre los árboles fósiles. Su piel refleja un tono cobrizo bajo el crepúsculo. Su ojo, redondo, fijo, tiene una calma incómoda. Sabe que todo lo que se mueve respira por cortesía suya. Pero, igual que los reyes, tienen días difíciles. Esa tarde, el cazador se encuentra con otro predador, uno que no ha leído el manual del miedo. Un Herrerasaurus joven, ágil, con la curiosidad de quien aún no ha aprendido a perder. Se miran. No hay rugidos, solo respiración. El aire se espesa, los insectos se callan. 2 linajes distintos enfrentados. El pasado del poder contra el futuro del dominio. El Herrerasaurus se adelanta, confiado. Cree que la velocidad vence a la masa. Cree que la historia empieza con él. Error clásico.
El Postosuchus no se mueve, solo espera el ángulo. Cuando el pequeño predador se lanza, el más grande gira con precisión quirúrgica. Su mandíbula se cierra a medio metro del suelo y lo que sigue es física aplicada. Una presa que se detiene sin comprender por qué el mundo se volvió negro. Silencio, polvo. Y otra lección para los archivos del Triásico. La velocidad sirve hasta que te encuentras con algo que no necesita moverse. El Postosuchus reinó por millones de años, no por suerte, por diseño. Sus mandíbulas eran una herramienta de presión pura, sus sentidos agudos, sus estrategias tan simples que resultaban perfectas. En una era donde la inteligencia no era una ventaja, la paciencia lo era todo. Y él la tenía. La evolución lo había fabricado con la fórmula exacta de lo que funciona: masa, precisión y hambre. A veces, cuando el viento del Triásico soplaba desde el sur, el cazador salía de su territorio, atravesaba ríos secos y llanuras cubiertas de helechos. En el horizonte, siluetas delgadas y rápidas, los primeros verdaderos dinosaurios, huían antes de tiempo. No hacía falta que los persiguiera. El rumor de su paso era suficiente. Nadie le discutía la corona. Durante unos pocos millones de años, el Postosuchus fue el rey absoluto del mundo terrestre. El único animal capaz de caminar erguido sobre un planeta que todavía se estaba inventando. Pero los reinos más sólidos se rompen por donde menos se espera. El clima empezó a cambiar, las lluvias se hicieron más largas, los pantanos más profundos, las presas más rápidas, y los pequeños dinosaurios, esos aperitivos con patas, empezaron a multiplicarse. Eran menos fuertes, pero más ágiles, más numerosos y, sobre todo, más adaptables. Mientras el Postosuchus cazaba solo, ellos cazaban en grupo. Mientras él esperaba la presa, ellos la perseguían. La evolución, sin avisar, estaba votando por otro estilo de rey. Corte visual. Tormenta, árboles caídos, relámpagos iluminan un paisaje sin movimiento. El último Postosuchus que caminó sobre la tierra, quizá nunca supo que era el último. Siguió cazando, respirando, marcando su territorio, pero cada vez el silencio duraba más. El viento traía olores nuevos, presas más veloces, criaturas con plumas, rugidos que no había escuchado antes. Y en la lejanía, el futuro ya se estaba levantando sobre dos piernas más delgadas, con ojos distintos y un hambre más ambiciosa. Corte imaginario, un sueño evolutivo. El Postosuchus camina por un valle cubierto de niebla. Delante, una sombra mucho más grande, una forma familiar pero refinada, un cráneo similar pero más alto, colmillos más grandes. El aire tiembla. El viejo rey reconoce algo. No un enemigo, un heredero. El rugido del T-Rex retumba como un eco del tiempo. Y por un instante, el Postosuchus lo mira, sin miedo. No hay batalla. Solo un saludo ancestral entre dos monstruos de distintas eras. La primera idea y su versión definitiva. El Postosuchus fue el borrador del poder, el prototipo de la caza, la maqueta de lo que la evolución perfeccionaría después. No tenía fama, ni póster, ni películas. Pero sin él, el rugido del T-Rex jamás habría existido. Hoy sus fósiles yacen en lo que fue Norteamérica. Huesos duros, marcas de mordida, fragmentos de un tiempo en que la Tierra todavía no sabía quién mandaba. Si cierras los ojos y escuchas el viento, puedes oírlo respirar bajo la arena. El primer rey, el dragón que caminó antes de los dinosaurios. Y aún hoy, millones de años después, la Tierra sigue respirando en el mismo idioma. Bajo cada piedra, en cada fósil olvidado, quedan las sílabas de su rugido, porque aunque su cuerpo se disolvió en el tiempo, su diseño siguió caminando. En los lagartos, en los cocodrilos, en los depredadores que aprendieron sin saberlo de su lección, que el poder no se mide en cuánto ruges, sino en cuánto silencio puedes dominar.
A veces, los paleontólogos desentierran sus huesos y el polvo se levanta como si algo aún quisiera moverse. Un eco, una memoria, un recordatorio de que hubo un tiempo en que el miedo tenía forma de reptil y pasos de trueno. El Postosuchus fue el ensayo general del terror, la versión alfa del dominio, la firma temprana de la naturaleza diciendo: «Esto funciona, pero puedo hacerlo aún más grande». Y así fue. El dragón del Triásico se apagó, pero su idea siguió ardiendo en el código de la vida. Cada depredador que vino después, desde los bosques hasta los mares, llevó en su sombra un fragmento de él. Un paso, un gesto, una mirada que recuerda al primero que lo intentó. Y en ese sentido, el Postosuchus nunca desapareció, solo cambió de forma.